Una vez que hemos visto las aproximaciones gráficas y estadísticas, vamos a ver las aproximaciones basadas en distancia. Vamos a ver dos métodos principalmente, los métodos basados en los vecinos más cercanos y los métodos basados en clustering. En el caso de trabajar con una o dos variables, aun en el caso de que la distribución subyacente no fuese normal, se podrían desarrollar test de hipótesis para detectar outliers siempre y cuando la distribución subyacente fuese decente o conocida. Sin embargo, en muchos casos, por no decir la mayoría, esta situación no se da. El caso en el que tenemos muchas variables es aún peor, ya que es muy difícil encontrar ejemplos en los que podamos tener la certeza de que hay una distribución multivariante conjunta de todas las variables y de esa forma poder aplicar un test de hipótesis que se base en dicha distribución. Así que se hace necesario introducir otros métodos que sean independientes de la distribución subyacente de los datos. Los métodos basados en distancia resuelven este problema introduciendo una medida que nos diga cómo de similares son dos puntos cualesquiera de mi conjunto de datos. Cada punto es un vector de características en el que supondremos que todas ellas son numéricas, aunque se pueden diseñar medidas de semejanza que trabajen sobre vectores en los que haya tanto datos de medida nominal como de medida de escala, es decir, valores numéricos. No es necesario que sea una medida de distancia y por lo tanto no sería estrictamente necesario imponer la propiedad de desigualdad triangular. En cualquier caso, nosotros asumiremos que esta propiedad se verifica y por lo tanto, por ejemplo, dos puntos que están muy alejados entre sí no pueden estar ambos muy cercanos de un mismo valor tercero. Los métodos basados en distancia lo que harán será asignar un grado de anomalía a cada uno de mis datos. Este grado de anomalía, o score en inglés, por supuesto se basará en la medida de distancia que se haya definido. Una vez que hemos asignado un grado o puntuación de anomalía a cada valor de mi conjunto de datos, el problema de la detección de outliers se puede formular de distintas formas. Por ejemplo, encontrar todos aquellos valores que tienen un nivel, un grado de anomalía mayor o igual que un umbral establecido de antemano. O, por ejemplo, encontrar los n valores con mayores valores de anomalía. O, por ejemplo, dado un conjunto de datos y un dato nuevo que entra a mi sistema, computar el grado de anomalía de ese valor con respecto a mi conjunto de datos. Vamos a ver dos aproximaciones principalmente. La primera estará basada en los vecinos más cercanos, así como la segunda, solo que en la segunda aproximación también tendremos en cuenta la densidad de los puntos a la hora de establecer ese grado de anomalía. Vamos a ver cómo funcionan los métodos basados en los vecinos más cercanos. En primer lugar, se calcula la distancia entre cualquier par de datos. Y a continuación, habiendo fijado un valor de k, para cada valor de p, para cada dato de mi conjunto de datos, se calculan los k vecinos más cercanos a p. El grado de outlier será la distancia de p al késimo vecino más cercano. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos k igual 5 y nos fijamos en este punto P. Calculamos los 5 vecinos más cercanos y esta distancia, la distancia de P a su quinto vecino más cercano, sería el grado de anomalía de dicho valor P. Estaría más o menos por esta zona en esta escala de grado de anomalía. Este valor C, de nuevo, si calculamos sus 5 vecinos más cercanos, el quinto más cercano sería este de aquí, esta sería la distancia correspondiente,
que es un valor bastante más alto, así que este punto tendría un grado de anomalía mayor que este de aquí. Una alternativa a fijar el valor de k consiste en fijar un valor de distancia d y considerar el porcentaje de puntos que están lejos de cada uno de los valores. Así, un objeto O en un conjunto de datos T se dirá que es un outlier basado en distancia con respecto al valor fijado de distancia d y considerando una fracción p, si al menos una fracción p de los objetos de mi conjunto de datos están a una distancia de O mayor o igual que ese valor de distancia fijado de antemano d. Siguiendo el ejemplo anterior, y fijando un valor de distancia, por ejemplo, 1,8, y un porcentaje del 97%, este valor sería un outlier, ya que el 97% de los puntos, todos estos, están a una distancia mayor de 1,8 con respecto a C. La elección del valor de k es problemática. Supongamos k igual 1. En este ejemplo, el grado de anomalía de C sería la distancia a su vecino más cercano, k igual 1. Bastante pequeño. En este caso, con este punto, el grado de anomalía sería la distancia a su vecino más cercano, notablemente superior a esta distancia. Parece que intuitivamente el grado de anomalía de cualquiera de estos dos valores debería ser mayor que la de este punto. De alguna forma no se ha tenido en cuenta la densidad de los puntos que hay dentro de esta nube de puntos. Nos preguntamos si podría cambiar el criterio si aumentamos el valor de k, por ejemplo a 3. En este caso, si consideramos los tres vecinos más cercanos, tendríamos 1, 2 y 3. Y la tercera distancia, esta de aquí, sería bastante mayor que esta distancia, de forma que el grado de anomalía de este valor sería bastante mayor. Algo que está más acorde a lo que nos dice la intuición en este ejemplo. Vamos a ver que la solución no pasa por elevar indiscriminadamente el valor de k. Para ello supongamos una nube de puntos en el que hay un total de n puntos con n menor o igual que k. En este caso, el grado de anomalía de cualquiera de ellos sería la distancia al quinto vecino más cercano, que es un valor muy alto. Mucho más que el grado de anomalía de cualquiera de estos puntos. Y sin embargo, la intuición nos dice que ninguno de estos valores debería ser considerado como un valor anómalo, sino que forman un grupo de puntos, al igual que esta nube de puntos representa otro grupo de puntos distintos. Los datos aquí están más dispersos y aquí hay más concentración de datos. Así que, de nuevo, habría que tener en cuenta la densidad de la zona en la que estamos considerando los puntos cuyos valores de anomalía estamos calculando. Podríamos mitigar el problema calculando la media de las k distancias de cada punto a sus vecinos más cercanos. De esa forma, la media de las k distancias de los k vecinos más cercanos de este punto, que podría ser estos de aquí, sería un valor alto. Para los puntos en esta zona de baja densidad, la media de las k distancias a sus k vecinos más cercanos de cualquiera de ellos será una distancia media, así que todos estos puntos estarán etiquetados como un valor medio de anomalía. Pero el problema se presenta en situaciones de este tipo, en la que tenemos un punto relativamente cercano a una nube de puntos de alta concentración, donde la densidad es muy alta. La media de la distancia de este punto a sus k más cercanos será un valor pequeño, pero muchísimo mayor que dichas medias calculadas para cualquiera de estos valores de aquí, de esta nube de puntos en la que hay tan alta densidad. Así que la solución pasa no solamente por tomar la media de la distancia a los k vecinos más cercanos,
sino comparar esa media con las medias de las distancias de dichos vecinos, de forma que cualquiera de estos puntos tiene una media de distancia a sus K vecinos más cercanos muchísimo menor que la media de las K distancias de este punto a sus K más cercanos. De esa forma conseguiríamos que el valor de anomalía de este valor fuese mucho más alto. Esta es la idea que siguieron estos autores cuando introdujeron el método denominado LOF, Local Outlier Factor. Este método ha sido utilizado muchísimo desde que lo diseñaron estos autores y de hecho hoy en día aún siguen viéndose numerosos algoritmos que introducen distintas variantes y mejoras sobre el algoritmo inicial. Como hemos comentado, la clave está en definir la densidad de un punto como la inversa del promedio de la suma aritmética de las distancias de dicho punto a sus K vecinos más cercanos. Y definir, y aquí está la clave, la densidad relativa de dicho punto como la proporción entre su densidad y el promedio de las densidades de sus K vecinos más cercanos. De forma que finalmente el grado de outlier de dicho punto se calcula como dicha densidad relativa. Si aplicamos este método al ejemplo anterior, obtendremos un grado de anomalía muy alto para cualquier valor de K para este valor, lo cual es bastante intuitivo. Un valor de anomalía bastante alto a este valor, ya que está muy cerca de una zona de puntos de alta densidad, pero es que estos puntos están cercanos entre sí mucho más de lo que este está cerca de su quinto o su késimo vecino más cercano. Así que, repito, el valor de anomalía de este punto sería un valor bastante alto. Y en esta zona de puntos en los que hay una densidad relativamente baja, el grado de outlier, de anomalía de cualquiera de estos puntos, será un grado relativamente bajo e incluso este valor, que está bastante alejado del resto, tendrá un grado de anomalía menor que este punto de aquí, lo cual concuerda con la intuición de que debemos tener en cuenta la densidad de los puntos en la que nos estamos de alguna forma moviendo. En cualquiera de los dos casos vistos anteriormente, hay que destacar que los algoritmos tienen una complejidad n cuadrado. Y eso es debido a que hay que computar la distancia de todos con todos. Así que, aunque se han hecho algún tipo de mejora, que puede reducir la complejidad a orden Pn, donde P es la dimensionalidad y n el conjunto de datos, el tamaño del conjunto de datos, no deja de ser una aproximación notablemente ineficiente. También hay que destacar que, como en cualquier problema de minería de datos, es muy importante la fase de preprocesamiento. Por ejemplo, los autores de este mecanismo de detección de outliers por los vecinos más cercanos aplicaron este método al problema de supervisión de trayectoria en vídeos. En vez de guardar y analizar las trayectorias según las coordenadas que pudiese tener en un espacio bidimensional o tridimensional, se analizaba cierta información resumen en ciertos puntos de dichas trayectorias. Por ejemplo, se almacenaba el valor medio, el mínimo, el máximo de las direcciones de la trayectoria en cada punto, así como valores globales como el mínimo y el máximo de la velocidad, el punto inicial y final, el número de puntos total de la trayectoria, etc. Y es en este espacio de características, en las que podría haber, digamos, 10 características, 12 características, donde se define una medida de distancia específica para este problema. Otra área en la que se han aplicado los métodos basados en los vecinos más cercanos ha sido la de detección de intrusiones. Por ejemplo, los autores de LOF, Local Outlier Factor, desarrollaron MINDS,
un sistema para la detección de intrusos analizando las conexiones a través del protocolo TCP/IP. Se registraron características básicas como el origen y el destino, tanto la dirección IP como el puerto utilizado, el número de bytes de la conexión, de paquetes, etc. Y además también construyeron, a partir de los datos de las entradas y del tráfico de red, características basadas en el tiempo y basadas en el número de conexiones. Por ejemplo, utilizaron el número de conexiones a la misma IP o puerto, así como el número de conexiones que provenían de la misma IP o las que se realizaban usando el mismo puerto. Esta información, como hemos comentado, la recopilaron con ventanas de tiempo, es decir, considerando los últimos T segundos, para así detectar ataques de denegación de servicio, y también considerando las últimas N conexiones, para así tener en cuenta ataques de escaneo más dilatados en el tiempo. Aplicando este sistema, encontraron peticiones fraudulentas debido a que estaban cerca de un gran número de peticiones muy similares entre sí y similares a la petición fraudulenta, salvo que ésta tenía una combinación origen-destino del puerto origen y del puerto destino bastante inusual. Así que, si bien era bastante cercana al resto de las peticiones en cuanto que tenía valores de variables muy similares, había una de ellas que no lo era. Algunas otras conexiones que sí eran fraudulentas no se detectaron como tales, ya que estaban dentro de la zona de puntos más dispersa. De forma que, si bien todos estos puntos eran peticiones legítimas, no había un gran parecido entre sí. Estaban en una zona bastante dispersa de los datos. De forma que el valor de outlier de esas peticiones fraudulentas no era muy alto, ya que la densidad en dicho conjunto no era alta. Y por lo tanto, la distancia al K vecino más cercano, que por ejemplo podría ser esta, comparándola con el resto de los valores, con las distancias medias del resto de los valores, no era excesivamente elevado y por lo tanto no pudo identificarse como ataque.